Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo descargar e instalar Linux Mint en cualquier computadora. En este tutorial vas a aprender a cómo bootearlo correctamente y también a cómo instalarlo y configurarlo correctamente para gaming. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con el tutorial. Pero antes de continuar me gustaría invitarte a suscribirte, ya que de esta manera apoyas muchísimo al canal. Recuerda que con cada like, cada comentario y cada suscripción me apoyas muchísimo. Ahora sin nada más que decir, empecemos con el video. Ok, lo primero que tenemos que hacer es irnos directamente a Google y buscar la página oficial de Linux Mint. En este caso escribimos Linux Mint y la página oficial es linuxmint.com. Nos vamos a meter a esta página y nos vamos a ir al apartado de descargas, en este botón blanco de aquí. Después de esto vamos a bajar y como podremos ver hay tres versiones de Linux Mint. Una versión se llama Cinnamon, esa es la versión más completa y la que tiene las últimas actualizaciones para todos los nuevos componentes que existen para computadora. Y después está la versión XFCE, esta es la versión más light que existe de Linux Mint, es por si acaso quieres usarlo en una tostadora. Y pues la versión Mate, que es la versión más estándar o la versión más clásica del sistema, que se ve mucho más simple pero funciona exactamente igual que la Cinnamon. Para descargarlo le vamos a dar en este botón y vamos a bajar. Aquí hay una lista de servidores, pero te recomiendo seleccionar esta, la que se llama World. O también, si es que te va muy lento, pues puedes probar una donde sea de tu país. En este caso a mí este me va perfecto, así que voy a esperar a que se descargue. Después de ya haberlo descargado, lo que tenemos que hacer es bootearlo. Para bootearlo es relativamente sencillo, pero hay dos opciones. Si es que estás en Windows, vas a tener que utilizar Rufus. La página oficial de Rufus es rufus.ie. En este caso, solo te tienes que descargar esta aplicación, se va a ver literalmente así. Y lo que tienes que hacer es que en el primer apartado tienes que seleccionar la memoria USB, en el segundo apartado tienes que seleccionar la ISO que quieres bootear y después seleccionar el formato. Si es que no sabes en qué formato lo tienes, en GPT o MBR, déjalo en MBR, ese aplica para cualquier computadora. Y si es que estás en Linux, en cualquier versión de Linux, vas a tener estas dos aplicaciones que yo te recomiendo. La de Fedora, que es para montar su propio sistema operativo, pero funciona para cualquier otro. Y si es que estás en Arch Linux, te recomiendo utilizar esta herramienta de KDE. Esta herramienta es muy sencilla, solamente tienes que seleccionar la ISO, después conectar tu USB y cuando ya lo conectes lo va a detectar. Después de conectarlo, lo vas a seleccionar y le vas a dar en crear. Esto puede llegar a tardar bastantito, depende de tu unidad de almacenamiento que tengas, en este caso el USB, y pues simplemente tendrías que esperar a que se termine de bootear. Claro, en Arch Linux nos pide nuestra contraseña, así que tenemos que ponerla. Y listo, ahora sí, esperar a que se termine de bootear. Ahora, un tip extra que les va a servir mucho por si es que quieren respaldar cosas al momento de formatear, es que desde el administrador de discos de Windows o desde discos, la aplicación de Genome en Arch Linux, en el espacio restante de tu unidad de almacenamiento, en este caso que son un poco más de 20 GB, puedes generar otro apartado donde vas a poder meter archivos. Este lo puedes formatear en cualquier formato, sin embargo te recomiendo ponerlo en exFAT, ya que este último es compatible con Windows y con cualquier versión de Linux. Entonces vas a poder copiar de manera satisfactoria todos tus archivos copiados en este apartado. Después de esto, lo que tenemos que hacer es bootear nuestra computadora. Cabe decir que esto es diferente para muchas computadoras, pues las tarjetas madre varían, pero en muchas ocasiones esto se puede llegar a hacer con el F12. Cuando pulses F12 te va a dar un listado de los dispositivos con los que puedes arrancar el sistema, y en este caso solamente tendrías que seleccionar el de Linux Mint. Sin embargo, te recomiendo que lo busques en Google y posiblemente allí encuentres alguna respuesta. Con nuestra computadora ya encendida va a cargar de esta manera el sistema. En este caso aquí arriba a la izquierda ya tenemos el instalador. Lo voy a ejecutar porque mi USB es algo lenta, pero por mientras te voy a mostrar el sistema. Como podrás ver, el sistema está literalmente listo para usarse. Aquí lo puedes probar. Puedes usar el navegador, puedes ver qué herramientas tiene y puedes probar algunas que otras aplicaciones que puedes instalar directamente en el USB.
Y también de una vez puedes familiarizarte con el navegador de archivos, que esto se suele utilizar mucho en Linux y en todos los sistemas en general, pero pues como es un poquito diferente, tal vez te resulte algo desconocido. En general te recomiendo que le des una vuelta al sistema antes de instalarlo para que veas si te gusta o no. Y pues este es el instalador. Realmente es muy sencillo de instalar. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el idioma en el que queremos instalar el sistema. Enseguida de esto nos va a pedir que seleccionemos el idioma de nuestro teclado. Si es que no sabemos, aquí abajo a la izquierda tenemos un botón que si lo pulsamos nos va a pedir que pulsemos ciertas teclas o nos va a preguntar qué teclas tenemos y cuáles no tenemos en nuestro teclado. Con ayuda de esto, y si es que lo haces correctamente, te va a detectar qué distribución tienes en tu teclado. Por ejemplo, aquí pulsé cualquier cosa simplemente para ver qué salía y me salió un teclado que realmente no tengo, así que ten cuidado con esto y asegúrate de pulsar todo adecuadamente. Enseguida de esto, después de seleccionar nuestra distribución, le vamos a dar en continuar. Claro que si es que te equivocas en la selección del teclado, no te preocupes porque esto lo puedes cambiar directamente en el sistema un poco más adelante. El siguiente apartado solamente te va a salir si es que estás en una laptop o tienes una tarjeta Wi-Fi en tu computadora. Este apartado es para descargar los paquetes más recientes del sistema. Sin embargo, si es que no quieres conectarte, simplemente selecciona la primera opción y dale en continuar, aunque te recomiendo conectarte a tu red Wi-Fi para que se actualice. Después de esto vamos a seleccionar este apartado que dice instalar códex multimedia. Esto ayuda mucho para el tema de gaming y para el tema de navegación web. Le damos en continuar y aquí nos debería de salir la unidad de almacenamiento que tengamos para instalar el sistema. En este caso a mí no me sale porque lo voy a instalar en una USB y apenas la voy a insertar. Si es tu mismo caso, recuerda insertar la USB antes de llegar a este apartado o simplemente insértala, le das un paso hacia atrás, después vuelves a avanzar y ya te debería de salir la opción para formatear la unidad de almacenamiento que tengas. Si es que no habías conectado tu unidad de almacenamiento, como por ejemplo la USB. Para instalar y probar Linux Mint te recomiendo probar la opción que dice borrar disco en su totalidad para instalar Linux Mint. Esto te va a borrar todo, así que recuerda hacer una copia de respaldo de tus archivos. Aquí confirmamos los cambios y enseguida vamos a seleccionar dónde lo estamos instalando. Esto es para que el sistema sepa desde qué servidor instalar las actualizaciones. Esto es para tu cuenta de usuario, sería el nombre de usuario, sería el nombre del equipo, el nombre de cuenta que va a tener el usuario y enseguida la contraseña. La contraseña es obligatoria ya que se te pide al momento de actualizar o instalar paquetes, pero puedes seleccionar la opción que dice iniciar sesión automáticamente y esto va a hacer que no pongas la contraseña cada vez que enciendas la computadora. Aunque claro, por cuestiones de privacidad yo te recomendaría que dejes en solicitar mi contraseña para iniciar sesión. Enseguida de esto simplemente le vamos a dar a continuar y va a empezar la instalación. Esto sí podría llegar a tardar bastante y dependiendo de tu unidad de almacenamiento. Si es que tu unidad de almacenamiento es muy lenta, va a tardar mucho, así que ten paciencia. Sin embargo, eso no influye en el rendimiento que va a tener el sistema ya que los archivos instalados son muy ligeros. Y en mi experiencia te puedo decir que desde la unidad de almacenamiento de esta computadora, que ya es muy vieja, funciona perfectamente Linux Mint para cualquier cosa que quiera utilizar. Y pues ahora sí, simplemente tendremos que esperar a que termine la instalación y reiniciar nuestra computadora. Después de esto podemos seguir probando el sistema o reiniciarla. En este caso le vamos a dar en reiniciar y al momento de que lo reinicies te va a salir la pantalla que te indica que tienes que remover primero el USB antes de presionar Enter por última vez e iniciar el sistema. Cuando arranquemos el sistema por primera vez vamos a tener esta pantalla de bienvenida, la cual nos indica cuáles van a ser los primeros pasos en nuestro sistema.
Lo que yo te recomiendo hacer es solamente las cosas básicas. Primero que nada, adecuar los colores del escritorio, me refiero a ponerlo a claro o oscuro dependiendo de tus gustos, y también verificar cuáles son los controladores más actuales para tus componentes. De esta manera puedes cambiar los colores, sin embargo lo más importante obviamente son los componentes, así que vamos a ello. Lo primero que te voy a recomendar activar son las instantáneas del sistema. Las instantáneas del sistema son pequeñas copias de seguridad del sistema muy ligeras que te van a ayudar en el caso de que arruines algo. Para esto vamos a iniciar esta herramienta y solamente le vamos a dar en siguiente. Esto te recomiendo hacerlo al último, pero te lo voy a explicar de una vez. Porque si es que haces este último paso, que es el de darle a siguiente y crear la partición, puede llegar a tardar bastantito dependiendo del tamaño del sistema o de tu unidad de almacenamiento. Linux Mint es muy ligero, sin embargo, en sí esta unidad de almacenamiento es muy lenta y me podría llegar a tardar bastante, así que por temas del tutorial lo voy a evitar. Pero cuando hagas tu copia de seguridad, en esta pantalla te va a salir para restaurar o para crear una nueva. Para actualizar los controladores es tan sencillo como darle en iniciar, y si es que tienes una tarjeta gráfica por ejemplo de Intel, AMD o una Nvidia o algún otro componente que necesite una actualización de controladores, aquí va a buscar las actualizaciones más recientes para esos controladores y lo vas a aplicar solamente dándole un clic. En mi caso, como tengo componentes AMD y seguramente en alguno que otro caso de ustedes va a pasar lo mismo, que no se necesitan controladores nuevos. ¿Por qué? Porque AMD ya tiene incluido todos los drivers en Linux. Enseguida de esto vamos a activar el contrafuegos, esto solamente por seguridad porque utilizamos internet, es muy sencillo, solamente lo vamos a activar y vamos a seleccionar dónde estamos utilizando el internet. En este caso yo pongo casa. Si es que lo estás utilizando en público, en una red Wi-Fi pública, pues recuerda ponerlo que es una red Wi-Fi pública lo que estás utilizando. Recuerda utilizar cada perfil para ciertas cosas. Y pues para instalar software nuevo como podría ser por ejemplo Discord, OBS Studio, Audacity, Telegram, GIMP y otras cosas, es tan sencillo como utilizar esta aplicación que se llama gestor de software. Para instalarlo es muy sencillo, buscamos la aplicación que queremos instalar, le damos a instalar, va a instalar todas las dependencias y lo único que tenemos que hacer nosotros es darle en continuar. Así de sencillo instalas cualquier aplicación en Linux. De igual manera, para instalar Steam lo tienes que instalar desde esta aplicación. Así de sencillo puedes instalar todas tus cosas. Si es que te llega a pasar esto, que las aplicaciones salen con un icono blanco, no te preocupes, podría ser por tu unidad de almacenamiento porque está generando muy lento el caché y cuando reinicies tu computadora ya se habrá solucionado. Eso sí, las primeras veces que utilices Linux Mint te va a salir esta ventana hasta que le des a aceptar. Aquí puedes seleccionar si es que quieres que utilice un mirror local, un espejo local de los controladores. Si es que no quieres, solamente dale a que no. Actualiza lo que te pide aquí si es que quieres, si no, para deshabilitar esta ventana y que no te esté saliendo, puedes seguir a este apartado y asegurarte que esto esté desactivado para que no te esté saltando. En teoría esta ventana debería desaparecer desde la primera vez que le des en aceptar. A lo demás simplemente no lo muevas porque podrías causar problemas al momento de instalar paquetes. Por último, veamos cuál es el rendimiento en una computadora como esta. Como podrás ver, en este caso la computadora solamente tiene 2 núcleos y tiene muy poca memoria RAM, pero aún así tengo más de la mitad disponible, por ejemplo, para utilizar el navegador. Obviamente no voy a exagerar y no te voy a decir que con este Linux en una máquina tan vieja vas a poder correr juegos de última generación, porque no es así, pero te va a rendir mucho mejor que utilizando Windows, ya que Windows instalarlo en una computadora así actualmente es imposible. Y ahora sí chicos, sin nada más que decir, espero que les haya gustado mucho el tutorial. Por favor recuerden suscribirse, recuerden comentar, recuerden dejar su like y lo estaré viendo hasta el próximo video.